entre familia le decimos la Camila. Ella es una jovencita de Lakewood que está muy involucrada allí, ministerio de niños, de jóvenes, de adolescentes, y tiene un corazón de misiones. Y la traje conmigo por una simple razón. Está ungida de Dios y ella tiene un testimonio poderoso de lo que Dios hizo en ella para marcar su identidad. Y ella lo va a compartir esta noche antes de que yo empiece. So, hola, me llamo Camila. Yo no hablo mucho español, pero pero Sí. going to say, Quiero decir, todas dos frases que sé. Feliz Navidad, feliz cumpleaños, Dios te bendiga. Mi casa es su casa. Te amo, gloria a Jesús. Dios te bendiga, amén. So, es un placer estar aquí. Gracias por mucho. I was really thinking about what I wanted to share today, and estaba pensando de lo que yo quería compartir hoy en la noche, what I felt the Lord place in my heart was y lo que Dios puso en mi corazón es: tell them how I set you free. quiero que compartas cómo yo te libré a ti. From a very young age, I believed a lie. Everything that Pastora was talking about was that I was not good enough and I could never be good enough. Desde muy chiquita yo empecé a creer mentiras de que yo no era suficiente y no era suficiente para nada. Todas las mentiras que estaba predicando la pastora Ivette. As a young child, I wouldn't raise my hands because I thought I always wondered what other people would think. Hasta de niña, ella creció en la iglesia. I was telling him, you were raised in church. Yo ni alzaba mis manos porque tenía pena de lo que iba a pensar la otra gente de mí. I never prayed out loud even around my family because I had the thought that my prayers weren't good enough. Ni oraba enfrente de mi propia familia porque yo pensaba que mis oraciones no eran suficientes. And these thoughts I lived with for years. Y yo viví con estos pensamientos por años. And it's debilitating and it's exhausting and Me cansaba, me debilitaba. and what somebody once told me is you have a lion inside of your lungs. Y alguien una vez me dijo, tienes un león dentro de tus pulmones. And I feel one of the things that the Lord wanted me to come here and tell you is that God wants to give you your voice back. Y alguna de las cosas que yo creo que Dios quiere que yo comparta contigo es que Dios quiere regresar tu voz. In what area of life you feel that the enemy has tried to silence you. En cualquier área de tu vida que tú sientas, tú sabes que el enemigo ha tratado de cerrarte la boca. Whether it's in your family or in your church or in your workplace. En tu familia, en la iglesia, en el lugar donde trabajas. What God has taught me is He's placed you everywhere for a very specific reason. Lo que Dios me ha enseñado es que nos ha puesto en el lugar que nos pone por una razón muy específica. And the lives of the people around you are to be influenced by what God has put inside of you. Y las vidas de las personas alrededor de ti, el propósito de Dios es que ellos tengan la influencia de lo que Dios ha puesto dentro de ti. Even after God revealed to me that the lies of insecurity, Hasta después que Dios me reveló a mí las mentiras de mis inseguridades, I've still wrestled with it. todavía batallo. It doesn't always go away overnight, but what I've learned is that continual surrender brings freedom. No se va la inseguridad en una noche, pero lo que sí he aprendido, que al rendirme continuamente, tengo libertad. On the wall in my room, En la pared de mi cuarto, I have the verse, Psalm 139, verse 14. tengo el verso, Salmos 139, verso 14. That says, I am fearfully and wonderfully made. Lo voy a leer de aquí. Your works are wonderful.
I know Salmos 139:14. Let me find it real quick so I can read it, because I don't remember it in Spanish. 14. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. And even when you don't feel this internally, when you know the scripture and you struggle to believe it, Aunque cuando no sientas esta verdad dentro de ti y estás batallando para creerlo, all God asks of you is your heart. lo único que Dios te pide es tu corazón. When I thought, God, I don't have enough, I'm not capable, I can't do this, Cuando yo pensé, Señor, no tengo lo suficiente, no tengo la capacidad para esto. I learned there is a partial truth in that. Aprendí que hay una verdad parcial de eso, But in God, we can do all things. pero en Dios puedo hacer todas las cosas. In Him there is joy. En Él hay gozo, In Him there is peace. en Él hay In paz, Him there is boldness. en Él hay valentía, In Him there is authority. en Él hay la autoridad. And as you surrender Y mientras tú te and rindes you get on your knees before God, y te arrodillas ante Dios, for no one else, no para otra persona, just Him, nomás arrodillándote a Él, He opens your eyes Él abre tus ojos to see yourself the way that He sees you. para que te veas como Él te ve. And sometimes it takes a wrestle, Y a veces es una batalla. and that's okay. Y eso está bien. When Jacob wrestled with the angel, Cuando Jacob peleó con el ángel, it was that restless night that changed his name to Israel. esa noche de pelea cambió su nombre a Israel. For some of us that have seen our lives a certain way, Por algunos de nosotros que hemos visto nuestras vidas de una manera, God wants to change your name Dios quiere cambiar tu nombre. from burdened to blessed. From what? Burdened to blessed. De ser una carga a ser una bendición. From sorrow to joy. De tristeza a gozo. From weeping to rejoicing. En vez de llanto, regocijándote. From weakness to strength. De ser débil a ser fuerte. So my prayer today is that in this room, Mi oración es que en esta noche, en este cuarto, as we remind ourselves of Scripture, recordándonos de la palabra de Dios, that you would feel God's heart for you. que sientas el corazón de Dios para ti. Amén. Muchísimas gracias. Esto alza un poquito porque soy abuela, pero todavía puedo ver, pero no sé si a 1 metro. O si no, nomás dame una cajita. De abajo. Ok, está bien, lo alzo, está bien, no se preocupen, para no perder tiempo. Ay, perfecto, muchísimas gracias. A ver, pues más alto si se puede, pero sí. Mientras están haciendo eso, quiero decir que, Pastora Ivette, predicaste mi mensaje, entonces voy a cortar la mitad de la primera parte de hablar de neuronas y todo eso, porque yo sé que tú diste la plática mejor que la iba a dar yo. No te miento. Y yo sé que Dios tiene un propósito, que vamos en el mismo río. Y sabes que este río que Dios tiene para nosotras este fin de semana es un río de gozo, es un río de sanidad, son aguas frescas donde puedes relajarte, puedes reposar y puedes recargarte en los brazos de Jesús. No solo recargar, es una frase que decimos mucho, ay, estoy recargando pila. Dios no quiere que recargues pila. Él quiere darte pilas completamente nuevas. Él quiere renovarte por completo. Y la pastora Ivette dio
así una entrada espectacular al mensaje que Dios me dio. Y ya no tengo que predicar la primera parte, no lo miento, es una bendición de Dios estar aquí. Fue una bendición para mí escuchar ese mensaje. Lo que sí voy a hacer, sí voy a pasar los versos, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No voy a hablar otra vez de neuronas y todo eso, ella ya cubrió eso, ya, pero voy a añadir la palabra. Pongan el primer verso. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. ¿Qué te inquieta? Entonces, la pastora Ivette también, yo dije, bueno, voy a dar este testimonio y pero este no, pero este sí, pero este no. Y el Espíritu Santo empezó a hablar y dijo, ella está poniendo toda la mesa, ahora tú pon tu ejemplo, tú pon tu platillo. Y en octubre, venimos en septiembre, el año pasado, fines de agosto, primeros de septiembre. Y el año pasado, Dios hizo mucho en nosotros, nos dio la oportunidad, empezamos el año, febrero Honduras, marzo Irlanda, abril México, septiembre México, otros viajes, otras prédicas, un montón de cosas. Y llegué a octubre y estaba inquieta, estaba frustrada, estaba cansada, sentía que todo se me iba a tronar en la cabeza. Estábamos trabajando mucho. Dios nos estaba mandando a hacer muchos cambios en nuestra empresa y crecer a otro nivel. Nos habíamos puesto bien comoditos como estaba todo y era tiempo de expansión y era muy incómodo, muy incómodo. Y mi esposo y yo trabajamos juntos y él es de carácter muy fuerte y yo no soy muy mansita. Entonces, ya que está en el cielo, mi papá todavía no, entonces él puede escuchar eso, si lo escuchan, si lo graban y se lo muestro después y voy a decir, es culpa del hermano Myers y mi papá que no soy mansita. Desde los 8 años en adelante, mi papá venía a una junta de pastores en la casa del hermano Myers y era la única niña allí y un montón de pastores orando, derribando muros del diablo, atando, soltando, librando. Y una vez yo estaba allí paradita, tenía como 10 años. Y el hermano Myers vino y me dijo, alza tu voz, mija, alza tu voz. Y yo, sí, alzo mi voz. Hasta para eso el hermano Myers vino a la iglesia que sembró el papá, junto con mi papá, van a escuchar a la pastora Liz. Quiero que la pastora Liz y la pastora Perlita se pongan de pie. Denles un fuerte aplauso. Yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo el año que se sembró la iglesia y el hermano Myers vino y él hizo un llamado para los que querían predicar la palabra y ser misioneros y yo tenía 8 años y yo alcé la mano y todos lo que querían, el hermano Myers dijo, vas a necesitar el poder del Espíritu Santo, pasa. Y allí recibí el Espíritu Santo. Entonces, el no poder ser mansita es culpa de mi papá y el hermano Myers. Pero empecé a chocar mucho con mi esposo en la empresa porque sabes que cuando hay muchos cambios, hasta en una iglesia, cuando hay muchos cambios, hay inseguridad. ¿Y qué quieren las mujeres? Seguridad, como dijo la pastora Ivette. Y yo no soy una persona que he tenido muchas experiencias con inseguridades, gracias a mi papá, gracias a mis papás. Él siempre me decía, puedes hacer todo lo que Dios te mande hacer, nomás haz lo que Dios te mande hacer y no lo que tú quieras y tu propia gana. Eso sí me decía, pero tú échale ganas. Entonces yo siempre pensaba que podía hacer todo. Pero hay una falsedad en eso.
puedo hacer todo en las fuerzas de Dios, como dijo Camille. Entonces empezamos a tener cambios en octubre, después de estar aquí en septiembre, y me sentía muy estirada. Y teníamos unas decisiones muy impactantes para el negocio, para hacer. Y Keith y yo en unas cosas muy fuertes no estábamos de acuerdo. Y eso causa muchos problemas. Y yo no quería bajarle porque yo estaba correcta, dizque. Y no en los ojos de Dios, solo en los ojos de Sara. Y que es una mentira. Entonces yo, pongan ese texto otra vez, empecé a orar. Dios, algo anda mal. ¿Qué anda mal? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce los pensamientos. Y me dijo, los pensamientos que te están dando inquietud es porque no estás honrando a tu esposo, que esté bien o que esté mal. Y a veces tenemos inquietud porque no estamos honrando a los pastores, que son nuestra autoridad. No estamos honrando a un jefe, que es nuestra autoridad, aunque él no sea Dios o ni sea cristiano, o la jefa ni sea cristiana. No estamos honrando. Y donde no hay honor, no hay unción y no hay fuerza para hacer las cosas bien. Y te voy a decir algo que enseñé a mis hijos, porque mañana voy a hablar de abuso. Tenía otro tema y te dije otro tema, pero Dios me lo cambió. Y vamos a hablar de lo que el abuso produce. Y vamos a hablar de varias cosas. Y de raíz de abuso que pasó a uno de nuestros hijos, tenemos 3. Yo llegué a un punto y era palabra de sabiduría, empecé a decirles, si una autoridad o una persona mayor de edad te dice que hagas algo, si no te trae daño a ti o a los que te rodean y no está fuera de la palabra de Dios, hazlo. Si no pasa por esos filtros, no importa que sea tu abuelita favorita, no lo hagas, porque puede estar en la área de abuso. Vamos a hablar más de eso mañana. Pues ¿qué crees que Dios, cuando dije, ¿qué me está inquietando, Señor? No estás honrando. Lo que Keith te está pidiendo, que estés de acuerdo con él, está fuera de mi palabra. Y yo le buscaba, pues creo que sí, papi Dios. Es que este texto por acá, no, era pretexto de Sara, no era texto de la palabra de Dios, era pretexto para yo acomodar mi razonamiento humana. Está fuera de la palabra de Dios, de veras te va a dañar, nomás hazlo. Yo estaba inquieta, pero mira lo que pasó. Yo no llegué a ese punto de preguntar qué está pasando hasta fines de octubre. Y ya para fines de octubre yo había creado una carretera de pensamientos malos sobre mi esposo y su forma de liderar la compañía. Y fue serio, fue seria la cosa y cómo Dios trató conmigo. Y a veces nosotros traemos problemas en nosotras mismas. Sabes que en Instagram hay algoritmos. Ese quiere decir que hay personas tras computadoras que les pagan suficiente para saber en qué haces clic y alimentarte en lo que haces clic. ¿Dónde está el algoritmo de tu mente? ¿En qué sigues haciendo clic? Porque luego con eso alimentas. Y yo no me di cuenta porque estoy trabajando todos los días, porque estamos en la iglesia. Sí, salimos a comer. Sí, tuvimos momentos bonitos. Pero acá atrás en mi mente, algoritmos se estaban procesando. Y yo estaba haciendo clic en muchos pensamientos muy malos contra mi esposo. Y empezaron con engaños chiquitos.
Y unas eran correctas y otras no. Y la mañana que yo me senté a dejar que el Espíritu Santo escudriñara mi corazón y los algoritmos donde yo había hecho clic y ya había creado una carretera muy maciza contra mi esposo, yo tuve que enfrentarme con la palabra de Dios y dejar que Dios quitara y quebrantara mi corazón por esa rebeldía, por esa falta de honor. Porque ¿sabes qué? Aunque estés casada o no, lo que busca el hombre es honor. Así vas a llegar al corazón de tu esposo, honrándolo, no regañándolo, no peleándole. Y cuando yo me arrepentí, no cambié de noche. Esos pensamientos los tuve que batallar hasta fines de diciembre, 2 meses. Porque ¿sabes qué? Yo conozco mejor a Dios y Él mandaba más de mi vida. Y yo empecé a decir cosas. Y un día mi hija Tori, que ella te dice lo que está pensando y la quiero mucho. Ella me hace todos mis proyectos, ella hace todo. Ella es la mano atrás, hace la contabilidad de unas cosas que hacemos en ministerio y todo. Y un día yo estaba hablando con ella y me dice, ¿qué aliento tan amargo tienes hoy, mamá? Y lo estaba diciendo de broma, pero yo estaba amarga. Yo estaba amarga. Y esto es después que me arrepentí. Porque el algoritmo que había corrido en mi mente, esas neuronas estaban, ya se habían hecho y las tuve que empezar a decir no. Keith es el hombre que Dios mandó a ser mi cobertura, mi cabeza. Y un día hasta le tuve que decir al diablo, si él lleva a la compañía a bancarrota, yo voy a obedecer a Dios y voy a orar por él, lo voy a apoyar y me voy a quedar en el santo pacto de mi matrimonio sin mal hablarlo. Y reprendo esos pensamientos en el nombre de Jesús. Y empecé a leer cantares en voz alta a mi esposo. Puedes decir, qué broma, qué chistoso. Y le decía, Keith, ven, te voy a leer algo. Y primero se reía. Y yo empecé a leer cantares. No voy a leer todas las cosas que leí. Unas cosas son muy calientitas. Pero yo empecé a leer cantares. Empecé a leer libros muy sanos cristianos de cómo amar a tu marido. Empecé de base otra vez. Voy a amar a mi marido. Voy a gozar con mi marido. Si no tenemos empresa mañana, este es el hombre que Dios me dio y voy a gozarlo. ¿Fue fácil? No. No fue fácil. Pero fue necesario para poder seguir adelante, para no estar en depresión, para no estar enferma, para no estar, porque yo no soy una que me enferma. Yo estaba escuchando una prédica y la predicadora dijo, el hermano Kenneth Hagin siempre decía que cuando me llegaban síntomas de enfermedad, el primer lugar que yo preguntaba al Espíritu Santo, ¿cómo está mi caminar de amor? ¿Estoy bien con todos? ¿Dónde abrí puerta? Piensa eso. Entonces, para cambiar mi modo de pensar, tuve que excavar, destruir esa carretera que había creado de mis pensamientos y tuve que empezar de nuevo a decir, Señor, gracias por el pacto de mi matrimonio. Santifica mi mente, santifica cómo estoy pensando. Y yo leía verso tras verso, tras verso, tras verso. Empecé a leer Salmos 1 y lo confesaba sobre Keith y sobre mí. Efesios 1, Efesios 3, Colosenses 1, Colosenses 3. ¿De quién éramos en Cristo? Cómo Dios nos había unido. Pasen a la otra escritura. En cambio, dejen que el Espíritu les renueva los pensamientos y las actitudes.
Ni tengo que explicar eso porque apenas la pastora lo explicó. Ella explicó cómo funciona este verso. Pongan el que sigue. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Sara. Tal eres tú. ¿Cómo está tu pensamiento? Así eres. Por eso mi hija me podía decir que tenía aliento amargo. Hasta empecé a pensar cosas de mucha, juzgando gente en la iglesia, no en voz alta, en mi mente. Y yo decía, ay, qué feo. Y yo reprendía esos pensamientos. Reprendo eso en el nombre de Jesús. Yo amo a esa persona. Yo respeto a ese pastor. Para saber, ay, no debo deshonrar ni en mis pensamientos a mis autoridades en la iglesia. Pero el lunes en el trabajo estaba deshonrando a mi esposo. Qué espíritu tan religioso. Voy a honrar a mis pastores y no a mi esposo. Si no funciona la casa, ¿para qué lo llevo para afuera? Y puedas decir, es que Sara, tú no entiendes. Yo tengo los pensamientos contra mi marido porque no es cristiano. O se hace el cristiano en la casa, no se lo porta. Tienes que usar el filtro. ¿Te está dañando? ¿Está dañando la gente a tu alrededor? ¿Está haciendo algo muy fuera de la palabra de Dios, con lo cual no tiene gracia la palabra de Dios? Ven con tus pastores, toma su consejería. Pero a veces esos filtros ni los estamos usando. Y nuestros esposos o nuestras familias no quieren nada de Dios porque nosotras estamos juzgando y comportándonos mal basado en cómo estamos pensando la situación. Y yo tuve que arrepentirme y decir, Dios, yo no quiero. Cambió otra vez. Melón, sandía, el micrófono del otro día. No, no se crean. Ustedes hacen un trabajo magnífico aquí. Nomás estoy bromeando. Yo he ido a iglesias mucho más grandes que el sonido es como cohetes todo el tiempo, ¿verdad que sí, Pastora Liz? Hemos tenido la experiencia. Entonces ustedes lo hacen perfectamente bien. Pero quiero terminar con esto porque Dios no ha terminado con nosotras esta noche. Dice Sara, estamos hablando de nuestra identidad. Sí. Sin una cultura de honor no hay una identidad sana. Yo no estaba honrando. ¿Estás honrando a la gente de tu alrededor? ¿Sabes cuánta rebeldía hay en los estudiantes ahorita y en los maestros? ¿Cuánta rebeldía hay en el mundo? ¿Y qué dice la Biblia en Samuel? La rebeldía y la hechicería son la misma cosa. Son la misma cosa. Es usar el poder del diablo para propia ganancia. Y pasa en la iglesia, y estaba pasando en Sara, la predicadora, la abuela que ama a sus nietos y que en la iglesia hay maestra y que quién sabe qué. Y mi corazón estaba mal y mis pensamientos, y tal yo estaba. Y sabes, me empezaron a doler las piernas y todo. Me empezaron a doler todo. Y en ese proceso, cuando vine a ser a sus pies, yo estaba en el proceso de renovación. Y es la gracia de Dios. Lo que prediqué yo en ese retiro, estaba predicando a mí misma. Me estaba predicando a mí misma. No se agüiten todas. Yo sé que hace calor y van a ser las 9 pronto. Pero es que es el amor de Dios, es la bondad de Dios que nos lleva a arrepentirnos. Por eso me arrepentí, porque Dios me estaba amando. Es el amor de Dios.
que nos lleva a ver cómo estamos mal y cómo podemos hacerlo bien. Es el amor de Dios. Y yo tenía otras cosas que iba a compartir esta noche, pero con ese testimonio Dios nos está llevando por otro lado. Y quiero decir, muchas de ustedes no tienen vista clara porque no honran a las autoridades en sus vidas. Y si yo soy la única en la cual eso aplica esta noche, que sea recordatorio mío que Dios me está diciendo otra vez, cuidado Sara, honra. Pero voy a decir algo. Pon el texto de Proverbios 4:18, son como las últimas dos, más la senda de los justos. Esta conferencia se llama Brilla. Para brillar tengo que aclarar mi mente con todos los principios y todas las herramientas que dijo la pastora Ivette. Tengo que aclarar mi mente y mi vista con la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo. Tenemos tanto ruido que el Espíritu Santo ni tiene tiempo para decirte algo porque no cierras la boca. Y cuando no estás hablando, estás en Instagram, Twitter, Snapchat y tú, creando algoritmos que te están llevando en una senda de destrucción. No te están animando nada, nada. Y es una de las maneras que el enemigo roba la identidad verdadera de Dios. Entonces, yo voy a seguir los pasos del Espíritu Santo ahorita y yo te voy a dar tiempo. Camille, can you come up and just play the guitar? Tenían una guitarra que podía tocar Camille. Ella nomás va a tocar. No va a cantar, nomás va a tocar. Come up and play. And just play by the Spirit. Y vamos a tomar un tiempo sin palabras. Sin que va a pensar alguien de mí. ¿Sabes qué va a pasar ahorita? Cierren sus ojos. Si necesitas apagar tu celular ahorita, apágala para que no estorbe la voz del Espíritu Santo. Y vamos a dejar que el Espíritu Santo haga su obra, porque el texto que quería que uno de los últimos es el último. Esto es nuestro enfoque. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ponla en la Nueva Traducción Viviente. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Yo quiero que mi vida brille. Yo quiero que mis hijos vean mi vida y tengan hambre para Dios. No quieren rechazar a Dios. Yo quiero que mi esposo, aunque él conoce de Dios, yo quiero que él tenga refugio y él pueda sentir el Espíritu Santo cuando esté cerca de mí en el día más difícil que ha tenido, de más retos que ha tenido. Yo no quiero que mi vida esté tan amargada y nublada. Y mientras ella toca, vamos a dejar que el Espíritu Santo, dilo, examíname para que yo salga de aquí brillando. Queremos brillar, Padre, porque en tu gloria está todo: sanidad, claridad mental, matrimonios restaurados, jovencitas restauradas de abuso, de bulimia, anorexia. En tu gloria no quiero nada que quita el brillo de mi vida, de tu gloria. Gracias, Padre. Just play, Camille. Deja que el Espíritu Santo escudriñe tu corazón.
Espíritu Santo, haz tu obra. Algunas de ustedes el Espíritu Santo ya les mostró una área donde necesitan decir: tengo que destruir esta carretera de neuronas malas, tengo que restablecer una carretera de justicia, de honor, de amor, de pensamientos que agradan a Dios y hacen resplandecer mi vida. Si Dios está hablando, no tienes que pararte, nomás alza la mano. Alza la mano si Dios está tratando con algo en tu corazón.